Las dimensiones son los diferentes estados de conciencia, estados de la existencia que experimentamos durante el camino hacia el ser único. Son los pasos evolutivos que el ser decidió experimentar para regresar a la fuente divina. Todos los niveles dimensionales se encuentran en el aquí y en el ahora. La diferencia es la longitud de onda, frecuencia. Las dimensiones son frecuencias dentro de la cual vibramos. Son algo parecido a las ondas de radio. Son sus frecuencias. Existen 7 dimensiones perceptuales que van a la octava dimensional donde se encuentra la Tierra en estos momentos. Igualmente existen otras dimensiones que corresponden a otras octavas vibratorias que se encuentran actualmente fuera de nuestra comprensión humana. Cada dimensión está regida por un conjunto de leyes y principios específicos para funcionar en sintonía con la frecuencia de esa vibración. Cambiar de dimensión significa expandir nuestra conciencia, expandir nuestra forma de percibir la realidad. Ahora nos encontramos pasando una realidad más energética. Se parece más al mundo de los sueños y la imaginación. Los seres humanos trascendidos pueden permanecer en varios estados o niveles de conciencia en forma simultánea, pues todos somos seres multidimensionales. Ellos lo saben conscientemente y lo utilizan como una labor de servicio para ayudar a trascender a otros seres. La primera dimensión, microcosmo monádico. Se sabe por la ley de la correspondencia, como es arriba es abajo, que cada unidad fractal es el reflejo de un todo. Cada dimensión es un espejo de la dimensión superior. El microcosmo refleja el macrocosmo y viceversa. En la primera dimensión se encuentran pequeñísimas e imperceptibles unidades sustanciales, energéticas, llamadas monadas. Estas son como átomos, pero de carácter metafísico, que contienen dentro la información codificada de todo el cosmos. Vibran en una frecuencia muy sutil y a través de estas, la conciencia universal, Dios, crea los distintos mundos. A nivel material, esta dimensión es descrita como un campo cuántico que transforma la energía en materia. Esta dimensión es la matriz de la existencia, por la que está conectada con la séptima dimensión de forma cíclica. La primera dimensión está encargada de transformar la energía en materia. Es la frecuencia básica de los átomos y las moléculas. Por lo tanto, es la energía del macrocosmo. Es la frecuencia vibratoria de activación del ADN. Maneja un nivel de conciencia elemental, puntual. Sabe cómo dirigirse a un punto o a otro. Los minerales y el agua vibran en esta frecuencia. Los minerales son el aspecto cristalino de la misma y el agua el aspecto líquido de la misma. Se encuentran también los fluidos y las corrientes eléctricas del cuerpo humano. Activa el código genético e impulsa energéticamente el sistema celular. Si tomamos como metáfora al ser humano para describir las dimensiones, podríamos decir que la primera dimensión,
la experimentamos en la etapa prefetal, donde somos un conjunto de potencialidades con un programa de división celular y mantenimiento de funciones. Todas las dimensiones funcionan a todas las escalas y las de esta octava son las mismas de todo el universo. La segunda dimensión, mundo elemental. Esta frecuencia vibratoria corresponde al mundo básico de la fuerza biológica que impulsa la vida. Los seres unicelulares, las plantas, los insectos y algunos animales hacen parte de este estado de conciencia bilineal. Nuestras células son un micro reflejo de nosotros mismos, por lo que poseen su propia conciencia, pero inconscientemente de sí misma, sincronizada con el ritmo de la segunda dimensión. Ellas funcionan en conjunto, pero de modo predeterminado, ayudando a que se desarrolle la biología interna. Del mismo modo, muchos animales actúan por instinto, aunque posean lo que podríamos denominar una infraconsciencia, una mente que hasta ahora está empezando a madurar. En esta dimensión la conciencia es grupal, es decir, que varios seres tienen la misma conciencia que los dirige, de modo automático, para evolucionar como un conjunto. En esta dimensión la conciencia es grupal, es decir, que varios seres tienen la misma conciencia que los dirige, de modo automático, para que evolucionen como un conjunto. Las bandadas de aves que emigran, por ejemplo, trabajan simultáneamente al unísono, como si fueran todas ellas una sola mente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los enjambres de abejas, las colonias de hormigas e incluso las células y otras entidades microscópicas similares. Trabajan como si fueran uno. La segunda dimensión es la frecuencia donde existen la mayoría de los animales y las plantas. Es también físicamente e impulsada la entidad biológica. Es la vibración que mantiene la unión entre las especies, lo que se llama el inconsciente colectivo de las especies. Es la forma en cómo reconocen los animales de una misma especie para cumplir con sus funciones reproductoras. No poseen diferenciación individual ni autoconocimiento. En este nivel de conciencia no hay referencia temporal o espacial. La conciencia es lineal y bidimensional. A nivel geométrico, se corresponde con las formas planas como el círculo o el cuadrado. Es la responsable de la variedad biológica y de todas las energías que se encargan de producirla, como las fuerzas elementales de la naturaleza. Podemos tomar como ejemplo las bandadas de pájaros que actúan coordinadamente como un todo. También los bancos de peces. Ambos han sido objeto de estudio y se ha comprobado que actúan como un cuerpo consciente, donde cada uno de los miembros mantiene una distancia matemática entre ellos y solamente rompen la formación cuando son atacados. Dentro de este campo vibracional de segunda dimensión se encuentran además las fuerzas energéticas que rigen los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Prácticamente este es el mundo que rige el curso de la naturaleza y la evolución, estableciendo las bases fundamentales de la tercera dimensión. Siguiendo la metáfora del ser humano, la segunda dimensión se podría comparar con la etapa fetal,
Flotamos siendo uno con el entorno, en un estado del no ego y sin referencia temporal espacial. La tercera dimensión o matrix, el mundo físico. Cuando una conciencia ha desarrollado una percepción acerca de sí misma, entonces ocurre una individualización del ser, creando una personalidad o ego. En ese momento, el individuo pasa al tercer estado de conciencia, que corresponde a la frecuencia vibratoria del mundo material. La tercera dimensión es el mundo en el que habitamos los seres humanos. Es la más fundamental debido a que casi todo el aprendizaje sobre la existencia lo adquirimos aquí a través de nuestras experiencias personales. De hecho, el mundo físico podría considerarse el primer nivel de la existencia. En varias corrientes esotéricas se le denomina la primera dimensión, pues además de ser el más denso energéticamente, por la cantidad de vibración condensada en materia, es la morada del ser autoconsciente, aquel que posee una identidad y una percepción acerca del mundo que le rodea. Realmente el camino evolutivo espiritual comienza aquí, en este plano. Cada alma es puesta a prueba en un largo camino que llamamos vida. Durante este proyecto, la conciencia desempeña un papel determinado en un juego virtual. La tercera dimensión es un universo holográfico. Según varias teorías, nuestro universo funciona como un holograma basado en un descubrimiento de la mecánica cuántica. Dentro de esta realidad virtual, nos enfrentamos a una serie de retos, obstáculos para ayudar a despertar la conciencia y recordar quiénes somos y de dónde vinimos. Si bien sabemos que la vida parece ser a veces demasiado dura en esta dimensión y cruel, ten en cuenta que el sufrimiento es de cierto modo necesario para que el ser humano desarrolle su fuerza interior y valore realmente la importancia de la vida. Las experiencias amargas que tenemos son parte de nuestro proceso evolutivo. Todo va de acuerdo al plan del Creador. Así que no todo es tan malo como parece. Después de todo, la tercera dimensión que tantos problemas nos acarrea no es más que un espejismo. Lo que debemos hacer es aprender a ver más allá de toda la ilusión. Si en verdad sabemos que todo es parte de nuestro aprendizaje de vida, también existen ciertos seres, podríamos llamarlos, que se han colado en nuestro juego. Esto ha traído como consecuencia que nuestro desarrollo y evolución nos cueste más de lo que hubiera sido. Y a vivir una existencia en la 3D, en un ciclo constante de muerte y reencarnación, para poder exprimir las almas de este plano tanto emocional como energéticamente, sin poder tener contacto con su fuente primaria. Podríamos decir que las cosas se torcieron. La tercera dimensión es la frecuencia donde existimos los seres humanos. También es física, y el tipo de conciencia es volumétrica y tridimensional. A nivel geométrico, se perciben formas como la esfera, el cubo, los sólidos platónicos. Hay una percepción lineal del tiempo y el espacio, con la capacidad de recordar el pasado, de proyectar el futuro estando en el presente. Se basa en la polaridad y la ilusión de separación, en el desarrollo de la identidad individual y la pérdida del sentido grupal.
Esta es la frecuencia donde nos sentimos conscientes de nosotros mismos. Desarrollamos el ego y creemos que estamos separados del todo. Es esta dimensión donde nos percibimos más separados del todo. En ninguna otra. Por lo tanto, es aquí donde el ser único se le presentan más retos de integración y crecimiento. En el ser humano comienza a partir del segundo año de vida, cuando el niño comienza a diferenciarse del entorno como individuo y a expresar sus deseos, a formar su ego. Es una etapa de aprendizaje muy importante, donde comienza la fragmentación. En la tercera dimensión experimentamos un proceso de división del ser, siendo parte de nuestro trabajo evolutivo, el recoger y juntar todas las partes. La cuarta dimensión, el plano astral. Cuando una persona fallece, su conciencia se traslada a la cuarta dimensión, cruzando una luz que se encuentra al final de un túnel. Este umbral ha sido descrito por millones de personas que han sufrido encuentros cercanos con la muerte. El más allá, como muchos lo conocen, corresponde a un mundo paralelo denominado el plano astral. Dicho plano se encuentra dividido en dos zonas principales: el bajo astral y el alto astral. El bajo astral es donde habitan los seres de muy baja vibración, las entidades oscuras, los demonios, espíritus malignos, entre otros. También llamado inframundo o infierno por la cultura popular. El alto astral es donde habitan los seres de vibración elevada, como las almas despiertas, los elementales o espíritus de la naturaleza, duendes, hadas, gromos, salamandras, ninfas, etc. Los guardianes, guías, espíritus benevolentes que ayudan en la evolución espiritual. Y en algunos casos hasta ángeles y extraterrestres. Para la gente que es escéptica, todo esto le parecerá increíble, pero de hecho hay una forma de comprobar la existencia de todo lo descrito. El plano astral es de fácil acceso, puesto que limita seguidamente con nuestra dimensión 3D. Para los que deseen conocerlo, solo deben estudiar una práctica llamada desdoblamiento astral. Dentro de esta 4D también se halla el llamado mundo onírico o de los sueños. La mayoría de las veces que sueñas, más de un 80%, estás en realidad visitando el plano astral. Cuando nuestro cuerpo se queda dormido, el alma realiza un desdoblamiento involuntario, saliéndose del cuerpo y viajando al plano astral, la cuarta dimensión, pues es una frecuencia vibratoria donde la conciencia navega libremente de cadenas. Aquí también se encuentra la memoria de la Matrix, conocida como los akáshicos, donde se guarda el pasado, presente y futuro del cosmos. Accediendo a esta memoria podemos navegar por la mente del holográfico y conocer los profundos misterios de las esferas metafísicas. La cuarta dimensión es un pasaje a la quinta dimensión. Es la frecuencia en la que comenzamos a tener conciencia de que no solo somos un cuerpo físico y comenzamos a percibir más allá de los sentidos físicos, los llamados déjà vu y sincronicidades.
la sincronicidad comienza a hacerse repetitiva y generalizada. Nos damos cuenta de que muchas personas les ocurre lo mismo. Empezamos a percibir muchos cambios tanto dentro como fuera de nosotros. Existe una inclinación a saber, a tener conocimiento sobre lo espiritual, más allá de lo religioso, a buscar más información para saber diferenciarlos. Se siente un llamado de nuestro ser interior y la necesidad de estar con nosotros mismos. El autoanálisis y el autodescubrimiento están presentes en este pasaje de la cuarta dimensión. También nos damos cuenta del cambio que se está produciendo fuera de nosotros. Vemos que el clima cambia constantemente, ya no pertenece en estaciones como antes. Las horas del día se hacen más cortas, el tiempo ya no nos alcanza para hacer las cosas que hacíamos antes. En esta dimensión percibimos el tiempo en décadas cíclicas o en forma de espiral. Existe un campo cuántico donde se presentan simultáneamente todas las posibilidades y alternativas. Es la frecuencia de la sincronicidad absoluta, la empatía y la telepatía. Es la última dimensión donde experimentamos con el cuerpo físico, compuesto de carbono 14, como vehículo de aprendizaje. En esta frecuencia percibimos la multidimensionalidad y nos damos cuenta de nuestra responsabilidad al hacernos conscientes que cada una de nuestras acciones afecta al todo. A nivel humano tenemos la necesidad de compartir con grupos, revisar nuestras relaciones, buscar sanación y crecimiento con terapias. También es la causa del desmoronamiento de la estructura físicas, económicas y políticas establecidas desde hace mucho tiempo, que ya no se corresponden a esta nueva vibración. Y cada vez vamos a ver y a experimentar más cambios en todos los niveles de aquello que no se corresponde con la nueva energía. El cambio dimensional es en todas las escalas. No solo lo estamos experimentando los seres humanos, sino también la Madre Tierra. Y a una escala mayor, toda la galaxia. El cambio dimensional no sucede de un día para otro, sino por capas paulatinas de conciencia. Aceptar la conciencia de la cuarta dimensión es lo que se llama el salto cuántico y es el paso más difícil del cambio dimensional, ya que este implica un profundo cambio de creencias. La quinta dimensión, la eternidad. La quinta dimensión es el portal hacia la conciencia crística. La conciencia crística es aquella conciencia colectiva que se reconoce en sí misma como unidad. Es la frecuencia de la sabiduría y es totalmente pura energía. Es donde se encuentran los maestros ascendidos y los espíritus guías. En la quinta D experimentamos el fundirnos con el grupo de espíritus ascendidos, al cual pertenecemos vibracionalmente, y al ser superior o multidimensional. En esta dimensión donde se experimenta la conciencia grupal, que forma un solo ser de mayores dimensiones, es una frecuencia energética no física. El tiempo es un continuo, solo existe el eterno ahora. Muchos de los seres que están en quinta D, al contactarse con su sabiduría, escogen ser los guías espirituales
de los que estamos en la dimensión física, como parte de su servicio en el proceso de evolución. Muchos de los seres canalizadores hoy en día están en quinta D. Como es una dimensión de luz, percibimos holográficamente y en forma lumínicas de una gran intensidad. Aquí el mundo ilusorio de la materia desaparece para concebir una frecuencia vibracional que es pura energía. Dentro de este mundo, la conciencia individual se fusiona con los diferentes grupos de almas que poseen el mismo nivel vibratorio, formando un solo espíritu. En la quinta dimensión también se encuentran los seres de luz que guían a los hombres en su desarrollo espiritual, aquellos denominados ángeles. Es un mundo donde se cultivan las verdaderas almas libres, navegando en un océano infinito que está más allá del tiempo y el espacio. Por eso se le llama eternidad. La diferencia entre la quinta y la sexta dimensión, así como entre la sexta y la séptima, no es tan evidente como en la tercera y la cuarta. A partir de la quinta, las dimensiones se encuentran solapadas o fundidas y sus fronteras son difusas. Esto es debido a que estamos hablando de energía, no de materia. La sexta dimensión, la matriz sagrada. La sexta dimensión es la matriz que se llama crística o búdica, porque es aquí donde se llega al estado de remembranza total, donde se toma la responsabilidad por el todo y se es todo. Es conocida por los místicos como la verdadera realidad. Los budistas la llaman nirvana y los cristianos el cielo. Es un estado de conciencia compasiva. El estado de iluminación es el regreso a casa al ser único. En sexta D, el proceso de evolución del ser y el todo se experimentan como uno. Es el lugar de la conciencia ilimitada y unificada. Esta conciencia se manifiesta como individual y colectiva simultáneamente. La sexta D es la creadora de las matrices morfogenéticas que se manifiestan en otras dimensiones, como la tercera, la segunda y la primera. Estas matrices son formas geométricas y las redes que llamamos geometría sagrada. Son los patrones geométricos de luz, creadores de vida y responsabilidades de su materialización. Aquí es donde se materializan de inmediato los pensamientos. Aquí no existe maldad. Por eso los pensamientos siempre son positivos. Se materializan solo energías positivas. Aquí yace la conciencia iluminada y la matriz numerológica en forma de sabiduría. Como si se tratara de una gran biblioteca que está ubicada a un paso de Dios. La séptima dimensión, la morada de Dios. La séptima dimensión es la frecuencia de la integración total. Ya no quedan partes dispersas. La conciencia se experimenta multidimensionalmente, es decir, se tiene conocimiento de las partes que alguna vez tuvieron desmembradas en el pasado, con una nueva perspectiva de integración. Aquí se encuentran los seres que están en la energía del amor y son puro amor. Es una dimensión energética donde el cuerpo espiritual se sobrepone al físico. Es la dimensión de conciencias de luz pura, en donde la muerte, como la hemos experimentado a través de todas las desencarnaciones que hemos tenido, deja de existir, pues la función
que cumplía ya no será más. La fuente divina de toda la existencia cósmica. Aunque algunos aseguran que tal vez existen 8, 9, 10, 11 y hasta 13 dimensiones, se sabe que hay un punto de frecuencia vibracional donde la conciencia deja de percibir los diferentes mundos como por separado, para integrarse con el uno, o los que llaman los hinduistas el Brahma o Atman, el alma, la mente, el cuerpo y el cosmos. En el último estado de conciencia mora el Espíritu Supremo, que creó el Absoluto. Aquellas almas puras que han podido contemplar algunos destellos de esta inexplicable dimensión afirman que se trata de la morada de Dios. Las realidades de otras dimensiones y de otros niveles no están fuera del alcance del ser humano, al contrario, están dentro de él, son parte de su vida, pues todo lo que existe es conciencia. Con amor, desde mi infinito hasta tu eternidad.